Y en ese reino de Dios todos tenemos que ser protagónicos, todos tenemos que ser agentes de verdad, agentes perdonados con capacidad de perdonar, agentes, digamos, personas, digamos, que nos aceptemos, que nos reconozcamos como lo que somos, que nos amemos para que estemos en mejores condiciones. Entonces, agentes promotores de la verdad, agentes promotores de la paz, de la justicia y del perdón. Este país necesita mucha reconciliación y en ese sentido, pues, este espacio busca eso, que nos acerquemos, que nos respetemos, que nos aceptemos así como somos y que la sociedad, que ha perdido la confianza muchas veces en nuestras estructuras de gobierno y en las instituciones del Estado, vaya recobrando esa confianza, porque solo así nos podemos ayudar mutuamente. El procedimiento debe ir acorde a las políticas establecidas. Hay una orden desde el señor Comandante General de la Fuerza Armada y Presidente de la República, y todo lo que forma nuestras autoridades, el alto mando de la Fuerza Armada, el señor Ministro, el Jefe del Estado Mayor. Las políticas son el respeto a los jóvenes, a los señores, a los niños. Ese es el respeto. Entonces, si alguien infringe, pues se le hace, nosotros le llamamos el debido proceso internamente, y esa denuncia puede ir escrita, telefónica, solo nos informa, mire, está pasando esto en tal lugar, nos informa cualquier persona y nosotros llegamos al lugar e iniciamos una investigación y comienza un proceso hasta que se escucha, y pues se le escucha al soldado, a las personas afectadas, testigos, todo completo, hasta consolidar ese informe. Y tal como decía la licenciada de la Procuraduría, y si ella pues llega la solicitud y nosotros se la contestamos en ese tiempo que ella requiere o solicita. Entonces, así estamos trabajando todas las instituciones, ante un fenómeno bastante complicado, porque el problema de la delincuencia es un problema bastante complejo. Muchos delincuentes realmente se aprovechan de eso que llama derechos humanos. Hay falsas acusaciones, hay muchos casos, y otros son reales, pero entonces es un trabajo bastante grande, y eso significa mucho trabajo, mucho papel, tiempo, y bueno, hay muchos casos. Y ese personal que aparece señalado en esos problemas de derechos humanos, bueno, ahí queda registrado para toda su historia, en sus expedientes, en sus documentos, que en algún momento cualquier falta que ha cometido queda registrada. Nos encontramos ante una situación bastante compleja de estos grupos llamados pandillas, y incluso la Sala de lo Constitucional les denominó grupos terroristas. Nos corresponde hacer un análisis coyuntural sobre las políticas nacional de justicia, seguridad pública y convivencia, que ya se ha hablado mucho también del tema Plan El Salvador Seguro y las medidas extraordinarias, haciendo un análisis desde la lógica de sociedad civil y desde la lógica de la defensa de los derechos humanos. Continuemos. También hacemos énfasis en que nos apoyamos y bueno, en este trabajo que realizamos en las leyes de carácter especial, como lo son la LEPINA, que establece las edades, ¿verdad? Que los adolescentes son de los 12 a los 18 años. También hacemos un análisis de la Ley General de la Juventud, que recoge o protege a los jóvenes de 15 a 29 años de edad, y la Convención de los Derechos del Niño, que debería de cambiarse para ser integrar los derechos del niño y de la niña. Continuamos. Para hablar acerca de un poco del contexto de violencia, que los compañeros también han hablado bastante sobre la temática. Por ejemplo, hacemos un análisis, ¿verdad?, del número de porcentaje de pandilleros imputados por los delitos de homicidio. Tenemos claro también que han habido bajas por parte de los cuerpos de seguridad, pero que también han habido muchas bajas, ¿verdad?, en estas olas de homicidio y los aumentos y los repuntes que hemos tenido precisamente este mes. Solamente en el año 2016, de enero a septiembre, se tuvieron 1.559 pandilleros imputados por los delitos de homicidio. También tuvimos pandilleros víctimas de homicidio, 1.776, haciendo un porcentaje del 32.7%. Continuamos. Aquí no me voy a detener mucho porque igual estas presentaciones les quedan y ahí quedan a criterio de los compañeros de Cáritas si los pueden compartir. El número de enfrentamientos armados, esto es importante porque estamos hablando de número de enfrentamientos que se han dado entre agentes policiales y militares y supuestos
pandilleros. Solamente en el año 2016 hubieron un porcentaje de 407 enfrentamientos armados. Número de porcentaje de supuestos pandilleros muertos en estos enfrentamientos armados hubieron 591. Número de policías muertos 8, número de militares muertos 2 y número de civiles muertos 17. Todavía no sabemos cómo establecer o cómo se establece efectivamente quién es un civil o quién es un pandillero, porque los criterios no los conocemos tan directamente, pero ahí sí nos pueden ampliar las autoridades. Continuamos. Número de policías y militares víctimas de homicidio, tuvimos hasta septiembre 44 y militares 20. Continuemos. Registro de delitos más frecuentes en El Salvador. Esto es importante que tengamos en cuenta y consideremos cuáles son los hechos punitivos en los cuales, ¿verdad?, hay mayor registro. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, en el 2016 tuvimos 5.281, feminicidios 359, que aquí no debemos olvidar que también existe para catalogar el feminicidio altos índices de misoginia, y eso no lo debemos de perder en consideración. Los delitos de extorsión, robo, hurto de libertad sexual, privación de libertad y violencia intrafamiliar. Esos son los delitos que tienen mayores índices, ¿verdad?, de incidencia. Continuamos. Número de pandilleros y militares imputados por los delitos, esto ya lo vimos. Podemos continuar. Ahora, haciendo un análisis comparativo, ¿verdad?, de todos los hechos y de todos los delitos establecidos, podemos ver que hasta es la situación jurídica de la población privada de libertad, hasta el último dato estadístico presentado por la Dirección General de Centros Penales el 2 de octubre, ha sido que hay 62.7% de condenados, es decir, que tenemos un alto índice de personas privadas de libertad, que son una población de 25.968 distribuidos en los diferentes centros penales. Estos ya son condenados y los procesados tenemos 12.925, es decir, que tenemos un hacinamiento bastante fuerte dentro de los centros penales y dentro de las Bartolinas. Y aquí tenemos problemas también de derechos humanos, porque no nos olvidemos que aunque están siendo procesados, condenados, tienen derechos. Por ejemplo, los problemas que tenemos más es en el tema de salud. Y la situación en los centros penales y Bartolinas, tenemos casos de tuberculosis, escabriosis, y también tenemos personas que han fallecido por la falta de asistencia médica. Aquí es importante la función y el papel que realiza la Procuraduría de Derechos Humanos. Nosotros, cuando denunciamos estos casos, la Procuraduría es quien hace visitas, y esto es importante porque nos podemos apoyar de las instituciones del Estado. Ellos dan seguimiento, la compañera mencionaba, ¿verdad?, algunas medidas que se solicitan, autorizaciones para que trasladen a los reos. Nosotros hemos tenido casos y hemos registrado casos que personas han muerto dentro de los centros penales porque no hay, primero, la capacidad por parte de las Bartolinas para trasladar a los reos porque no hay vehículos. Pero también esto es un tema de querer hacerlo, es un tema de voluntad.